¿Cuántas baterías necesita tu casa? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Cómo se calculan? El día de hoy te voy a mostrar una serie de ejercicios para que aprendas a calcular cuántas baterías necesitas en tu casa, cómo conectarlas, una clase muy completa. Así que asegúrate de quedarte hasta el final y darle like con la mejor energía. Bienvenido. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos el día de hoy? Familia, vea, le tengo un poco de ejercicios de baterías. Vea, si usted no aprende sobre cálculo de baterías en GEL y AGM con todos los ejercicios que tengo acá, muy duro, muy duro. Pero bueno, vamos a comenzar a trabajar durísimo el tema. ¿Listo? Entonces, como lo dije, vamos a trabajar hoy, el día de hoy, con baterías de GEL y AGM. Vamos a utilizar la poderosísima ley de Watt. ¿What? Sí, así es. La que relaciona la potencia, la corriente y el voltaje, o la tensión, pues. Entonces tenemos unas casas con diferentes consumos. Qué belleza aprender con el profe Chris, ¿no? ¿Ya se suscribieron? Mejor dicho. Vea, tenemos un consumo de 1500, de 2200, de 3500, 4200, 5100, 8000. Esos son los consumos que tenemos para la casa, diferentes consumos. O sea, diferentes ejercicios, pues. El profe Chris, ¿qué me dice el profe Chris? Vea, el profe Chris llega y dice, si el consumo más o menos está sobre los menos de 1990 vatios hora día, podríamos hacer un sistemita de 12 voltios con baterías de 12 voltios. O sea, un circuito de 12 voltios, pues. Si el, si el consumo si el consumo está entre 2000 y menor a 3990, pues las baterías las tendríamos, el conjunto de baterías a 24 voltios. Pero si el consumo es superior a los 4000, el banco de baterías tenemos que armarlo a 48 voltios. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente que entre más energía se necesite, el voltaje de las baterías tiene que ser mucho más alto. Las baterías que estamos trabajando, las baterías que estamos trabajando son baterías estándar de tensión en baterías. Vea, si el consumo es menor a 1990 al día, 12 voltios en mi circuito de baterías podría estar bien. Si el consumo es superior a 2000, pero menor a 3990, mi banco de baterías podría estar a 24 voltios. Y si el consumo es superior a 4000, pues ya toca 48. Estos ejercicios que estamos haciendo es con GEL y AGM. Después ustedes se van a ir dando cuenta de que las baterías en GEL y AGM de 12 voltios tienen un límite y ya después de eso toca sí o sí GEL. ¿Cuál es ese límite? Más o menos como 9000 vatios día. Ya después de los 9000 ya no vale la pena tener GEL. Ya toca meter sí o sí litio. Bueno, las baterías que podemos utilizar para estos ejercicios son unas baterías que son muy comerciales en GEL o AGM. Vienen a 12 voltios. La diferencia es que son de 26 amperios, 50 amperios, 100 amperios, 150 amperios, 200 amperios, 250 amperios. Una elegancia, ¿no? Bueno. Entonces, el primer ejercicio que me dice, vea, profe, mi consumo es de 1500 al día. ¿Qué hacemos? Ojo, estos ejercicios son sin tener en cuenta pérdidas. Solamente vamos a tener en cuenta las profundidades de descarga. Entonces, vamos a empezar. A ver, si el consumo es de 1500, sería el sistema a 12 voltios. ¿Por qué? Porque aquí te lo dije. Si es inferior a 1990, podría ser a 12 voltios. Entonces, utilizamos la poderosa ley de Watt para calcular la corriente del banco. Corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Si la potencia son 1500 y lo dividimos entre 12 voltios, que fue el estándar que seleccionamos, me dio 125 amperios. 125 amperios a 12 voltios en mi banco, eso es mentira. Eso es mentira porque no se ha tenido en cuenta la profundidad de descarga de las baterías. Si estamos hablando de baterías en GEL y AGM, se recomienda una profundidad de descarga del 50%. ¿Qué significa eso? Pues que si la batería es de 100 amperios, le puedes sacar 50. Porque si le sacas los mismos 100, la capacidad total, pues esa batería te va a durar como un año.
Mientras que si la descargamos al 50, dependiendo de la ficha técnica de la batería, te puede durar más de 4 años. Más o menos dependiendo de la ficha. Bueno, sigamos con el ejercicio. Entonces, para involucrar la profundidad de descarga, es entre 0.5, que es el 50%. 125 entre 0.5 me da 250 amperios. Necesitamos para este ejercicio a 12 voltios. Eso es lo mismo que decir una sola batería de 12 voltios a 250 amperios o dos baterías de 150 amperios en paralelo que me darían un banco de 300 amperios a 12 voltios. Ah, ¿qué tal? Si te quieres comunicar conmigo, ve, aquí está mi número de WhatsApp y ya te suscribiste, mejor dicho. Bueno, entonces ahora seguimos con el de 2200 vatios hora día. Pues la misma película, vea. La corriente la calculamos, la corriente del banco la calculamos. 2200 dividido entre 24 voltios. ¿Y por qué 24? Porque según el estándar del profe Cris, me dice, vea, si está mayor a 2000 y menor a 4000, le recomiendo trabajar sus baterías a 24 voltios. Entonces, 2200 dividido entre 24 me da 92 amperios. ¿Necesitamos un banco de 92 amperios a 24 voltios? ¡Mentiras! Relacionemos la profundidad de descarga. 92 dividido entre 0.5, que es el 50%, me da un banquito de 184 amperios a 24 voltios. Entonces, sería lo mismo que decir dos baterías de 200 amperios, 12 voltios en serie. Necesitas dos baterías de 200. Y si estás más perdido que embolatado es porque no has estudiado de circuitos, ¿no? No has estudiado de circuitos. Entonces, en la descripción del video o por acá arriba te voy a dejar el enlace de ejercicios de circuitos de baterías para que te pongas a aprender cómo conectar series y paralelos. Seguimos con otro ejercicio, el de 3500. Ya 3500 trabajamos a 24 voltios, sí, porque si es menor a 4000 puede ser a 24. La misma ley de Watt, corriente es igual a potencia sobre voltaje, 3500 sobre 24 me da 146 amperios. ¿Necesitamos un banco de 146 a 24? ¡Mentiras! Entonces cogemos profundidad de descarga 146 sobre 0.5 me da casi 300 amperios. Entonces, pues 4 baterías de 150 en un circuito mixto. Esa es la respuesta. Siguiente ejercicio, necesitamos 4200. Ley de Watt, bueno, 4200 ya sería 48 voltios. Porque por acá el profe Cris nos sigue diciendo, vea, si es mayor a 4000, 48 voltios en el banco de baterías. Entonces, 5100 dividido entre 48 me da 107. ¿Necesitas un banco de 107 a 48 voltios? Mentiras, porque no has tenido en cuenta la profundidad de descarga. Entonces, 107 dividido entre 0.5 me da 216 amperios. ¿Y cómo armamos 214 amperios a 48 voltios? Pues 4 baterías de 250 en serie. Ahí está. Me daría un banco de 48 a 250 y lo necesito de 214. Le di más, mejor dicho. El profe Cris dándolo todo. El último ejercicio, el de 8000. Pues también es 48 voltios. La tensión que necesitas en las baterías. 8000 dividido entre 48 me da 167. ¿Necesitas un banco de 167 a 48 voltios? ¡Mentiras! Entonces, cogemos los 167 dividido entre 0.5 me da 334 a 48 voltios, que sería lo mismo que 8 baterías de 200 amperios para dar 400 amperios a 48 voltios. Ah, lo felicito por haber llegado a esta parte de este video. Se ve que están aprendiendo muchísimo con el profe Cris. A continuación las sorpresas y nos vemos la próxima clase, muchachos. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener.
La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.